a ver el tema de las actividades de este módulo. En la primera semana tenemos el foro 1 y 2, que tiene 10 puntos, control de lectura, oral el día miércoles. La doctora les va a explicar acerca del control de lectura número 1, que es el día miércoles. Y como les decía, el día viernes es feriado, ¿no? Entonces lo vamos a recorrer la clase, lo vamos a adelantar, mejor dicho, para el día jueves. El día jueves vamos a tener el segundo control de lectura, que va a ser oral. En la segunda semana tenemos el foro 3 y 4, que vale 10 puntos, participación en clases 10 puntos y trabajos. No hay un examen final. Vamos a tener trabajos, que eso vale 50 puntos y ahí ya vamos a tener los 100 puntos. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Los trabajos lo vamos a hacer sábado o directamente domingo? Perdón, que no le escuché muy bien. Licenciada, ¿los trabajos lo vamos a entregar sábado o directamente domingo? En este caso, los trabajos, como está acá en la plataforma, en el cronograma, los trabajos los pueden entregar entre sábado y domingo. No como en el anterior módulo, ¿no? Como les decía a un inicio del diplomado, cada docente tiene diferente forma de trabajo, ¿no? Entonces, la docente del módulo 8, que era la misma del módulo 4, ella trabaja así, ¿no? Con los días sábados, pero ya en este módulo y los que vienen, siempre les damos el tiempo de sábado y domingo para que puedan presentar, ya que tienen más tiempo. ¿Y los controles de lectura van a ser igual lo mismo que con la doctora Oporto? La verdad es que no estaba en la clase de la doctora Oporto, simplemente he presentado el cronograma, pero la doctora Ríos, acá tengo de qué se trata el cronograma el control de lectura, mientras se presenta la... ¿Puedes repetir, por favor, cómo va a ser? Acabo de conectarme. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí. Doctorita, ¿cómo está? Buenas noches. Karen, muy buenas noches. A ver, bueno, primero, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias otra vez a IDEA por considerarme para estos cursos. La verdad es que para mí es siempre un gusto estar con todos ustedes. Miren, mi método de trabajo es prácticamente hacer todo en aula. Yo sé que muchos no tienen mucho tiempo para hacer muchos trabajos, a veces para estudiar o a veces eh, para preparar alguna clase. Entonces, todo lo que son controles de lectura lo vamos a discutir en aula y en algún caso, si hacemos algún trabajo adicional, también lo vamos a hacer en aula, lo vamos a desarrollar juntos. El único trabajo que es para entrega final es el trabajo final que sirve en vez del examen, ¿no? Que ya lo pueden entregar un sábado o domingo, como dijo Karen. Mi metodología de clase es participativa porque obviamente estamos en un Zoom y no necesariamente todos los que nos conectamos pues estamos atentos a lo que se desarrolla. La mejor manera de aprender siempre es a través de la participación, intercambiar conocimientos, intercambiar ideas. Obviamente yo enseño todo lo que sé, lo de mi experiencia, pero también aprendo bastante de los alumnos, entonces la idea es compartir experiencias. Básicamente eso y se pondera sobre todo lo que es la participación en las clases en función a los casos, a cada uno de los ejercicios que se va presentando, ¿no? Que tienen que ver con el desarrollo de la materia y el material que ya también se les ha adjuntado. Les rogaría que vayan revisando el material. Es un material que además a ustedes mismos les va a servir para el desarrollo profesional y el desarrollo de sus actividades, ¿no? Eso sería, no sé si hasta ahí hay alguna otra duda, consulta.
Gracias, doctora. Me imagino que le van a hacer preguntas respecto a los controles de lectura y tareas que usted seguramente ya va a contestar a lo largo de la clase. Agradecerle por aceptar la invitación una vez más de Fundación Ideas. Sabemos que usted está con bastante trabajo. Y bueno, yo ya la presenté. La doctora Julia Susana Ríos Laguna tiene una maestría en Derecho Económico, la especialidad en Tributación, licenciatura en Derecho. Y por favor, si nos podría comentar brevemente su experiencia laboral, doctor. Claro, muchísimas gracias, Karen. Bueno, yo empecé hace mucho tiempo atrás en la administración tributaria. He sido jefe de la unidad contencioso tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales. He sido consultora y profesional en la aduana nacional. Posteriormente he trabajado en el servicio de regulación de recursos naturales renovables. Hace un tiempo atrás, a partir de la gestión 2007 hasta la gestión 2017, he trabajado en el Ministerio de Economía. He sido viceministra de Política Tributaria. He estado en la Autoridad de Impugnación Tributaria. Y bueno, hoy en día me toca desempeñarme como viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Entre todo lo que he hecho ha sido mucho temas de normas, políticas, procedimientos. He coordinado bastante también con la Administración Tributaria. He estado un tiempo corto de gerente nacional jurídica del Servicio de Impuestos Nacionales. Pero bueno, más allá de la parte normativa, también sí conozco bastante de la parte operativa por el tiempo que me he desempeñado en el viceministerio. Así que, bueno, espero transmitirles todo lo que he podido aprender a lo largo de estos años y también aprender de ustedes, como les dije inicialmente. Gracias, doctora. Bueno, en la plataforma también van a encontrar un plan de trabajo. La docente presenta un plan de trabajo y por favor les pido que lo puedan imprimir, lo puedan leer. Si tienen alguna duda, lo van a poder consultar en clases. Gracias, doctora. Les envío un abrazo a todos y nos vemos el día miércoles. Por favor, no se olviden que el día viernes no hay clases, que es feriado nacional, y vamos a adelantar la clase y vamos a pasar el día jueves. La siguiente semana ya es totalmente normal. Doctora, la dejo en la clase y muchísimas gracias. Gracias, Karen, a ti, muchísimas gracias. Y bueno, ahora vamos a ir empezando con el desarrollo. No sé si tienen alguna duda hasta ahora. No. Ok, perfecto. Bueno, antes de comenzar con el desarrollo, lo que yo, bueno, primero preguntar si tienen algún grupo de trabajo con el que hayan estado desarrollando algunos trabajos o hayan realizado alguna actividad en los módulos anteriores. De a dos, algunos hemos hecho de a dos y otros solos. Ya, yo un poquito para agilizar el tema, yo lo que les pediría es que se puedan organizar en grupos entre 2 y 3, pero no individualmente. ¿Cuántos alumnos somos en el diplomado? 18 supuestamente. Ya, entonces ahorita estaríamos todos los que tenemos que estar. Sí les pediría que se organicen un ratito en grupos de 2 a 3, no individualmente. Aprenderemos un poquito a coordinar, a socializar y a trabajar en equipo. Eso es importante también, no solamente para el tema académico, sino incluso también para el desarrollo profesional. Los que ya tienen su grupo, los que ya tienen ya están organizados, está genial. Los que no están organizados, ¿cuántos son? Quisiera saber. Yo, doctora Zulema Choque. Yo, doctora. Ya. Yo también, licenciada Andrea. Y a ver, Zulema, Andreina, la otra persona que habló, por favor, su nombre. Alberto, dice. ¿Perdón? Alberto. Alberto, dice. Alberto Calizaya.
Ya, Sí, entonces listo. Alberto, Andreina y ¿quién es la otra persona? Zulema, doctora. Zulema, van a ser un grupo. Zulema, Alberto y Andreina. ¿Alguien más? Yo, doctora. Ya, Mariel, vas a hacer grupo con Carminia, ¿tiene grupo? Carminia, Raña, Sí, Carolina está conmigo y con Andrés. perdón. El Conmigo grupo va está a ser licenciada Silvia, Andrés y yo, so de 3. Ah, ya, ok. Entonces, César, Andrés, Alejandro. Sí, licenciada, estoy con Silvia y con Carminio. Ah, con Silvia y con Carminia, ya. Cristian, Sonco, Yo, licenciada, con Cristina Omar, Sonco es Carolina. licenciada. perdón. Cristina Sonco. Ya, Cristina, ¿está con quién, Cristina? No, no tengo grupo. Bueno, entonces vas a hacer grupo con Mariel Vilca. Ok. Ya, anótense, por favor. Ahorita no me estoy anotando, anótense ustedes, ¿ya? ¿Alguien más que no tenga grupo? Ya, entonces ahorita todos tendríamos grupo de trabajo, ¿no ve? Perfecto. Bien, ahora enseguida les voy a decir cómo vamos a trabajar el siguiente, o sea, la próxima clase que es el miércoles, ¿ya? A ver, vamos a empezar un poquitito analizando lo que es el ámbito de las infracciones, lo que es el ámbito de las contravenciones. Bueno, primero en todo Estado de Derecho, en todo Estado hay un sistema normativo, ¿no es cierto? ¿Por qué es que existe un sistema normativo? ¿Por qué tenemos normas que rigen la conducta? A ver. Porque a base de eso nosotros vamos cumpliendo las funciones. Si es que no hubiera normas, no hubiera leyes, entonces todos haríamos lo que mejor nos parezca. Entonces, cuando hay una norma, una ley en la cual nosotros debemos regirnos. Ya. Ya, está bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? Es correcto lo que dice su compañera, que sí, un conjunto de normas sirve para que podamos vivir armónicamente en sociedad, para que las cosas estén claramente establecidas, para que tengamos límites a nuestra conducta, ¿no es cierto? Nuestra conducta como seres humanos tiene que tener un límite definido. ¿Para qué? Para no vulnerar los derechos de otras personas, ¿no? Por eso es que hay ciertos valores en un Estado de Derecho que se protegen, que se cuidan, que se tienen que mantener para que se tenga una convivencia armónica, pacífica, ordenada. Bien, en materia tributaria, ¿por qué es importante que las normas estén establecidas en ley? Ustedes han visto seguramente cuando han llevado la parte introductoria, lo que son los principios, entre ellos el principio de legalidad. ¿Qué nos dice el principio de legalidad en materia tributaria? Que solo la Constitución puede crear el principal tributo. La Constitución. Solo a través de una ley. A través de una ley. Ya. Claro, porque la Constitución es una ley. A través de una ley. Sí. ¿No ves? Sí, ok. Sí. Solamente a través de la ley se puede crear, modificar o extinguir tributos, ¿no? Sí. O se puede crear, modificar o extinguir
normas con contenido tributario. Ahora, entre esas normas con contenido tributario, tenemos ciertas reglas que tienen que permanecer cierto tiempo por seguridad jurídica, ¿no es cierto? Entre esas normas tenemos las normas que establecen prohibiciones, que establecen límites, que establecen derechos y que establecen garantías para los contribuyentes, ¿no es cierto? Porque es importante que los derechos, los deberes, las garantías estén establecidos en leyes y no en otro tipo de normativa. Podrían estar, por ejemplo, en un reglamento o podrían estar en una resolución normativa de directorio o incluso en un decreto supremo. Pero el principio de legalidad nos dice que estas disposiciones tienen que estar contenidas en ley. ¿Por qué será? Por prelación normativa, doctora. Ya, pero ¿por qué específicamente? Evidentemente hay prelación normativa. Pero ¿qué significa esta prelación normativa? No puede haber una creación de leyes con una reglamentación. No, evidentemente no, pero hay cosas que sí reglamentan, porque los decretos supremos, las normas emitidas por la Administración Tributaria, las resoluciones normativas de directorio, algunas disposiciones reglamentarias son igual normas, ¿no? Y son igualmente obligatorias para los contribuyentes, pero hay ciertas disposiciones que solamente pueden estar en ley. Cuando hablamos de derechos, deberes, garantías de los contribuyentes, estos tienen que estar necesariamente en ley. ¿Por qué? Porque si estaría normado o bajo una resolución, prácticamente no se estaría llegando a cumplir la parte de, se llama, cuando haces una inversión y cualquiera se puede enajenar, entonces no pueden, por esa razón tendría que estar directamente en ley. No estoy entendiendo muy bien el... Sí, no me... Porque la doctora, sería en ley para que podamos respetar. porque Doctora, la ley sería uno para establecer los derechos, los jóvenes deberes queridos, y las obligaciones. Ya, jóvenes queridos, nos ordenaremos un poquito, vamos a levantar la mano para intervenir. Ojo que toda norma se tiene que respetar y toda norma se tiene que cumplir, ¿no? No es el requisito único y excluyente de la ley que se cumpla. También se tienen que cumplir las resoluciones normativas de directorio. Cuando la Administración Tributaria dice, hay que mandar libros de compras y ventas IVA, hay que mandar, pues hay que cumplir. Si no cumplimos, hay sanción, ¿no ve? A ver, Marcelo. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Marcelo? Un gusto. Una observación, ¿será que le puede ampliar su diapositiva? Sale un poquito pequeño, no sé si está transmitiendo en su teléfono. A ver. Vamos a ver si podemos ampliar ahora. Ahora sí. Ya. Sí, estoy transmitiendo del teléfono porque mi modelito de computadora es un poco antiguo, entonces ahí sí tengo muchos más problemas. Pero bueno, a ver. Doctora, con respecto a lo que usted dice, tendría que estar en la ley porque va a preservar los derechos fundamentales y constitucionales de todo ciudadano, y para evitar, digamos, si fuese una norma, una resolución, que pueda vulnerar ese derecho, digamos, ¿no? Y la ley garantiza, digamos, ese derecho, ¿no? Ya. ¿Alguien más, Zulema? Como le iba diciendo, entonces si es que no hubiera ley y no hubiera resoluciones, entonces cualquiera actuaría de la forma que mejor le parezca. Entonces, cuando hay una ley y una norma, también se puede realizar una inversión o cumplir. También, hay veces por temor a las multas, uno va cumpliendo las obligaciones. ¿A qué te refieres con inversión, Zulema?
me refiero en especial con las cooperativas. Esta vez, bueno, generalmente hay momentos, dicen, hay los mineros, los del sector, los del pueblo, se adueñan de nuestra sección, dicen. Entonces me refiero a eso. No entiendo muy bien, estimada Zulema, lo que quieres decir con inversión. Sí, a la inversión privada. Ya, pero la inversión privada, ¿qué tiene que ver con el tema de derechos, deberes y garantías? Eso quiero entenderte bien. Es por el tema de que cuando haces una inversión, ves que estás haciendo una buena inversión, ven los pobladores, un ejemplo del área minera, inmediatamente empiezan a avasallar. Entonces, a eso me refiero, no hubiera garantías de una inversión privada. Pero mi corazón, estamos hablando ahorita de materia Y con tributaria. si hubiera normas y leyes, entonces sí. Ahora, por ejemplo, con la parte tributaria, Pero no, estamos hablando, nos circunscribiremos, estimados alumnos queridos, a la parte tributaria, porque en realidad lo que tenemos que hacer es identificar por qué hay ilícitos tributarios y por qué se sancionan algunos incumplimientos en materia tributaria, ¿no? En general, evidentemente, tiene razón Zulema, pero hay ciertos conceptos que son aplicables única y exclusivamente a materia tributaria. Sí. A eso vamos a llegar. A la sanción, yo creo que por desconocimiento. Ya, muy bien. Omar. Omar, doctora, yo creo que si la Constitución es un acuerdo entre los ciudadanos que vivimos y en el país rigen los poderes constitucionales, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, entonces nosotros como ciudadanos elegimos representantes, ¿no? Que son las personas que están en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y a partir de ahí se legisla, ¿no? Y nacen las leyes, porque en teoría se entiende que las personas que transmiten o que sacan las leyes o que norman las leyes son personas que nos representan, y por eso es que todo nace por ley, porque debe estar respetado todos los derechos constitucionales que tiene cada ciudadano, ¿no? Para que todos cumplan y todos en esa buena fe se norme, ¿no? Y todo esté claro y nazca a través de la ley, ¿no? Eso es lo que opino. Ya, muy bien. Evidentemente todos tienen parte de la razón, pero aquí hay un tema esencial. La ley y solamente la ley autolimita las facultades del Estado. No nos olvidemos que en un Estado de derecho, la ley rige para gobernantes y gobernados. En otras palabras, solamente la ley puede limitar las facultades de los órganos de poder, ¿no? En este caso, ¿por qué los deberes, derechos, garantías del contribuyente tienen que estar en ley? Porque así la administración tributaria se ve obligada a cumplir, porque así la administración tributaria no lo puede modificar, porque así el propio Estado no puede modificar estos derechos, estas garantías y estos deberes, no puede hacerlos amplios, no puede hacerlos extensivos, no puede hacerlos restrictivos, no puede interpretarlos, ¿no? Por eso es importante que los derechos, los deberes, las garantías del contribuyente estén establecidos necesariamente en ley, porque la ley va a limitar las competencias y las facultades de la administración tributaria. ¿Para qué? Para que en su momento la administración tributaria no abuse de sus competencias, ¿no? Es decir, la administración tributaria, por ejemplo, en lo que decía Zulema, no restrinja el derecho de un contribuyente al punto de limitarle su competitividad en el mercado o su participación en el mercado. Solamente la administración tributaria puede actuar cuando hay un proceso previo, y este proceso previo únicamente se puede abrir
cuando hay un incumplimiento normativo de parte del contribuyente. ¿En base a qué? En base al respeto a los derechos del contribuyente, pero también en base a los deberes del contribuyente que tienen que estar claramente establecidos. Tienen que ser claros, expresos y positivos. ¿No? Bien. ¿Qué significa entonces el procedimiento sancionatorio? ¿No? Todo lo que es el derecho sancionatorio en materia tributaria. Como ustedes bien saben, la obligación tributaria no es pues una obligación opcional, sino no sería obligación, por supuesto, ¿no? No es una conducta que el contribuyente tiene porque el contribuyente decide aportar al Estado. En materia tributaria, el Estado exige al contribuyente su aporte, ¿no? Y exige este aporte ¿para qué? Para cumplir fines superiores. ¿Qué quiere decir? Para satisfacer las necesidades de absolutamente todos los habitantes, ¿no? Los que pagan impuestos y los que no pagan, ¿no? No solamente para los que pagan, ojo. Por eso es que cuando hablamos de materia tributaria, si bien el contribuyente tiene todo el derecho del mundo de conocer el destino de su aporte, pero no es una obligación del Estado darles información, porque en realidad el Estado no se debe sola y exclusivamente al contribuyente, se debe a todos los ciudadanos. Por eso es que existe lo que se denomina el principio de redistribución. ¿Qué implica el principio de redistribución? Es un principio a partir del cual el Estado captura ingresos de los que más capacidad económica o contributiva tienen para darles a los que menos tienen acceso a los derechos fundamentales. Derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la seguridad, a la administración de justicia, es decir, a todo aquello que los contribuyentes que no tienen recursos, o perdón, que no vienen a ser en muchos casos contribuyentes, los ciudadanos, no pueden costear, no pueden pagar, pero es deber del Estado brindarlos porque, como algunos de sus compañeros también dijo, hay una norma que se llama Constitución Política del Estado, que es la que delimita todas las funciones que tiene que cumplir el Estado para todos los ciudadanos. Y para que se pueda cumplir con esas funciones, el Estado necesita recursos. Por eso es que cuando el contribuyente, el que está obligado, el que tiene la capacidad económica, el que tiene la capacidad contributiva de pagar, no cumple, no es que le está afectando al Estado, no le está causando daño al Estado, no le está limitando al Estado. ¿A quién está causando perjuicio el que no paga el tributo? A ver. A todas las personas. A la ciudadanía. A la ciudadanía, a las personas, ¿no? A quienes necesitamos los bienes y servicios que directa o indirectamente nos brinda el Estado. Por ejemplo, ¿no? Si no tuviésemos la recaudación esperada en esta gestión, ¿podríamos cumplir con la compra de vacunas para todos? ¿El Estado podría comprar vacunas para inmunizar a toda la población si no tiene platita? No. No, no va a poder. No. Y si no va a poder hacerlo, entonces no está cumpliendo con su deber, que es garantizar a todos los ciudadanos la salud, el acceso a la salud, pero no solamente la salud que puedan tener la posibilidad de tener un médico o acceso a un tratamiento, sino que también la salud desde el punto de vista preventivo, ¿no? Entonces, todos esos elementos el Estado los tiene que garantizar, pero no se puede garantizar nada si no hay recursos. Así como le cuesta al ciudadano, si el ciudadano tiene, si va al médico, al dentista, al laboratorio, donde fuera, tiene que pagar un servicio, al Estado también le cuesta.
este servicio no se lo da el profesional gratuitamente al Estado porque es Estado. El médico, el laboratorista, el enfermero o la enfermera, los que prestan servicios de salud, lo hacen también por un salario. Entonces el Estado tiene que cubrir esos salarios, ¿no? Por eso es que cuando no se paga tributos, existe un perjuicio, pero el perjuicio no es para el Estado, el perjuicio es para la población. Por eso es que el no cumplir con el pago de tributos se considera un delito tributario, ¿ya? No solamente en nuestro país, a nivel internacional. No sé si ustedes conocen la historia de Al Capone. No, licenciada. Al Capone, perdón, Mariel. Sí, no más recuerdo que fue pillado, fue por evasión fiscal, ¿no? Claro, Al Capone era es uno de los íconos, digamos así, de la mafia italiana, ¿no? El señor Al Capone fue a Estados Unidos en la época de la ley seca y él traficaba con alcohol, o sea, es decir, él fabricaba bebidas alcohólicas y él las vendía en un mercado negro, porque en ese momento las bebidas alcohólicas, la comercialización estaba prohibida. Entonces, a partir de esa fabricación y esa comercialización, este señor amasó una fortuna muy grande, pero además, como era una actividad ilícita, él organizó una especie de clanes de mafia y que se denominó la mafia organizada, y en esta organización, él era como el jefe máximo y que en muchas ocasiones él decidía si uno de sus miembros vivía o moría, ¿no? Entonces, a él se le han atribuido muchísimos asesinatos, muchos robos, asaltos, muchos delitos que nunca le pudieron probar, nunca le pudieron demostrar que él había matado a alguien, que él había extorsionado a la gente o que él había comercializado con bebidas alcohólicas, es decir, que él había incursionado en actividades ilícitas. Sin embargo, sí le pudieron probar que él había amasado una fortuna de la que nunca pagó impuestos. Eso sí le probaron. Como le probaron que él no pagó impuestos, entonces lo metieron a la cárcel, pero por falta de pago de tributos, de impuestos. No porque él era un mafioso, sino porque él no había pagado impuestos, ¿no? Entonces ahí uno ve que el no pagar impuestos es un delito tan grave como cualquier otro delito, ¿no? No sé si han escuchado ustedes lo que pasó con algunos futbolistas, Leo Messi, Neymar, Ronaldinho y varios de estos futbolistas, no sé si han visto por la prensa hace unos 2, 3 años en España. ¿Alguien conoce de esto? Sí, licenciada, por evasión de impuestos. A ver, Alberto, coméntenos qué es lo que conoce. Lo cual, digamos, el jugador de Messi, como generaba harto dinero obtenía mucho por las publicidades, cualquier tipo de ingreso, lo malo que el representante no pagaba al fisco lo que debería pagar en impuestos. Y por eso Messi tenía iba a ir a la cárcel o tenía que pagar una sanción millonaria, lo cual estaban de acuerdo y ya pagó, creo que en cuotas, no creo que en partes así pagaba. Bueno, a lo que conozco, una pequeña historia nomás. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Doctorita, buenas noches. Adelante, buenas noches. Esto es algo recurrente, ¿no? En estas personalidades, principalmente en los atletas, en los deportistas, más que todo si son así famosos, pero da la casualidad que ellos evaden impuestos, no contribuyen al fisco,
resulta que no es culpa de ellos personalmente, sino que es culpa de sus asesores, porque ellos contratan los servicios de profesionales que se encarguen de realizar, ¿no? Todo el tema de la tributación, pero es recurrente, estimada doctora, porque se escucha en redes sociales, en noticias, en los medios, que no contribuyen. ¿Y qué es lo irónico? Que estas personalidades, estos atletas, estos deportistas, son personas que tienen capacidad contributiva de bastante consideración, tienen la solvencia fiscal para contribuir al Estado, pero irónicamente no contribuyen como deberían hacerlo, ¿no? Porque como le digo, son los que más capacidad económica tienen. Pero una vez más les repito, doctorita, no, al parecer todo indica que no está en sus manos, ¿no? Sus asesores son los que les hacen quedar mal, no contribuyen, no cancelan, no cumplen sus obligaciones tributarias, y eso se escucha recurrentemente, no solo en futbolistas, sino también se escucha en boxeadores, en ciertos pesistas, en ciertos olímpicos, y eso es lo más irónico, ¿no, doctora? Porque las administraciones tributarias tienden a ejercer sus facultades coactivas al resto de la población, y a los que más deberían contribuir no lo hacen, o si no, como que va pasando desapercibido. No sé si será por la popularidad de estas personalidades, no sé, pero es algo, ¿no, doctora?, que se escucha con cierta peculiaridad y es muy irónico al respecto. Eso es lo que yo le podría compartir, doctorita. Muchísimas gracias, César. A ver, les comento doctor lo que ha pasado. Gracias. En realidad, el tema va de la siguiente manera. Ustedes saben que los deportistas de gran talla tienen ingresos de diferentes fuentes, ¿no? Uno de los ingresos proviene justamente del ejercicio de esa actividad, el deporte, ¿no? Ellos ganan porque están ejerciendo la actividad deportiva, porque pertenecen a un club, les pagan por partido o les pagan por la actuación que ellos tienen, eso se llama primas, etcétera, ¿no? Ese salario que se les paga en un determinado país o en una jurisdicción está alcanzada, por supuesto, por determinados tributos, que todo está clarísimo y ellos saben que tienen que pagar. Pero hay otros conceptos que, bueno, de alguna manera no están precisamente, no es que no estén claros, sino que tienen un concepto diferente, que es el uso de la imagen que tienen estos deportistas, ¿no? Ustedes saben que hay grandes campañas publicitarias y estas campañas publicitarias pues también generan una serie de recursos, ¿no? Para estos jugadores los han contratado en diferentes empresas para que, por ejemplo, ellos puedan sacarse fotografías con diferentes productos o hagan campañas publicitarias. Estas campañas publicitarias tienen que ver con el uso de artículos deportivos, con bebidas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con estos futbolistas? Fueron contratados por estas empresas en otros países, ¿no? En España les pagan por su actuación deportiva y eso han estado cubriendo en sus impuestos. Sin embargo, en otros países, en Argentina, en Estados Unidos, les han contratado a estos señores para hacer estas campañas deportivas, campañas publicitarias, y por eso también ellos, al tener una imagen tan interesante, tan importante, han cobrado sumas importantes de dinero. Al haber cobrado estas sumas importantes de dinero, estos señores han recibido, pero no en la jurisdicción española, no en España, sino en otros países. Pero por principio de renta mundial, es decir, por las normas que rigen en España, todos los recursos que ellos puedan generar en España o en cualquier otro lugar del mundo están alcanzados por la tributación española. Es decir, España les cobra a ellos por los recursos, por los ingresos
por el dinero que reciben donde sea, ¿no? ¿Y por qué? Porque todas las jurisdicciones tributarias, todas las administraciones tributarias están buscando obviamente lo mismo, que es captar ingresos, captar recursos para poder cumplir con todos los objetivos que tiene el Estado constitucionalmente, ¿no? Y en Europa, en Estados Unidos, todas las administraciones tributarias buscan optimizar su recaudación, ¿no? Entonces, estas administraciones se dieron cuenta de que si bien estos jugadores de fútbol habían tributado por los ingresos recibidos en España, pero no habían pagado impuestos por estos otros ingresos que se refieren a campañas publicitarias fuera de España. Al haber identificado esta situación, entonces les cobraron los impuestos, pero les cobran como cobramos nosotros, o sea, no le van a cobrar lo mismo que hubieran pagado en condiciones normales. Ya les sancionan con multas, intereses, actualizaciones, y eso hace, por supuesto, que la deuda se incremente. Pero además, como ellos no pagaron oportunamente, esto se entiende como un incumplimiento grave, ¿no? ¿Por qué? No están pagando una suma que el Estado supone que estos jugadores tendrían que cumplir. Entonces, en general, el tema de estos jugadores se circunscribe a esa situación, pero el hecho de no haber pagado con esos impuestos los ha hecho sujetos a un proceso penal. ¿Qué quiere decir? Les han iniciado acciones penales y los han sancionado con penas privativas de libertad. ¿Qué quiere decir? A cada uno le han dado, en algún caso, 23 meses y en otro caso 22 meses de presidio. ¿Por qué no han entrado a la cárcel? Porque este presidio ellos lo pueden negociar con una especie de multa, con otro tipo de sanciones, lo que no quita que ellos tengan una sentencia por un delito de defraudación al Estado español, ¿no? Para que vean que el no pagar tributos en cualquier país del mundo es grave y está sancionado inclusive con penas privativas de libertad. En otras palabras, con la cárcel. Hasta ahí, ¿se entiende? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Una consulta, Querubín Rivero. Sí, adelante. Una consulta respecto a las actuaciones de los grandes deportistas, ¿no? De talla mundial. Por ejemplo, ¿cómo sería el tratamiento si particularmente hablando de este futbolista profesional que es Messi, fuera contratado por una marca de ropa deportiva de su país? ¿Dónde tributaría? Siendo que él es de nacionalidad argentina, ¿no? Justamente ahí está, ese es el origen del problema. Ellos radican en España hace mucho tiempo, por lo tanto, ellos ya son residentes españoles. ¿No ve? Sí. Al ser residentes españoles, porque viven en España, ellos tienen que pagar impuestos en España, por regla de la tributación española. Porque ellos no viven en Argentina, viven en España. ¿Dónde reciben servicios? En España. ¿Qué carreteras usan? Las de España. No sé, pues, qué tipo de relacionamiento tienen. Todo es en España, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde deberían pagar impuestos? En España. Y de hecho, la norma española ya establece que ellos tienen que pagar en España por los ingresos que reciban en España o en cualquier lugar del mundo, porque ellos ya tienen residencia española.
Doctorita, un poquito para traer ese ejemplo acá a Bolivia. Suponiendo que un futbolista acá de Bolivia, Marcelo Martín, digamos, hace un contrato de publicidad con Argentina, con Nike Argentina. El impuesto lo tiene que pagar donde se genera la utilidad de la fuente, que sería en Argentina. Y ahora, ese ingreso que está recibiendo el jugador para traerlo a Bolivia, ¿cómo estaría alcanzado el impuesto? Esa utilidad no es de fuente boliviana, es de Argentina. Es que ahí el sistema es diferente. Para empezar, en Bolivia, pregunta del millón, ¿tenemos impuesto a la renta? No, no tenemos. No hay, pues. Hay proyectos. No hay impuesto a la renta. No hay ni proyecto siquiera. O sea, no hay impuesto a la renta de personas. Nosotros como ciudadanos, ¿qué pagamos? El IVA, agente de retención simplemente. La empresa. Solamente pagamos ERES e IVA si somos dependientes. Si somos independientes, solamente pagamos si estamos registrados en el régimen general. Pero si no estamos ni en uno ni en otro sistema, ¿qué pagamos? El IVA nomás. Nada. Acá, bueno, el IVA, pero el IVA es un impuesto indirecto, el IVA lo paga cualquiera, ¿no ve? Así es. Pero no es que eso estás obligado tú a pagar, o sea, es un impuesto que está vigente y que además funciona como bajo la estructura que tenemos, funciona así en Bolivia y funciona en cualquier parte del mundo. 97% de los países tienen el impuesto al valor agregado exactamente con la misma estructura con la que funciona en Bolivia. Entonces no estamos nosotros alcanzados por el impuesto a la renta. Doctorita, con relación al caso que dijo de Messi, yo veo que el común denominador es ver la forma, mecanismo de los futbolistas o sus agentes o sus familiares de pagar menos del tributo y buscar esos paraísos fiscales donde, porque al final al cabo el caso estaba revisando, vendió su imagen por 50.000 euros, pero su imagen a otras empresas en el exterior lo han comercializado por 10 millones de dólares. Entonces, es ahí el común denominador que no solamente futbolistas, sino basquetbolistas, deportistas olímpicos, que venden su imagen en el país de residencia por un monto mínimo a otras empresas que están en el exterior, donde las cargas impositivas son bajísimas, pues, ¿no? A ver, yo les voy a preguntar a todos ustedes, ¿a quién de ustedes le gusta pagar impuestos? Levante la manita. A nadie. Obvio, pues a nadie. Es una imposición, pues. Por supuesto que es una imposición, si no, no sería pues impuesto. Sería aporte, no sé, pues sería vaquita. En realidad la administración tributaria, en vez de controlar, en vez de tener que sancionar, en vez de tener que exigir el pago de impuestos, incluso coactivamente, por ahí tendría que poner su chanchito ahí en la puerta a ver quién quiere aportar, ¿no ve? Por eso es que no es opcional, es una obligación. Nadie quiere pagar impuestos, eso es un hecho. Ni siquiera, o sea, ya obviamente si hablamos de la gente que tiene grandes ingresos, todos van a buscar la manera de optimizar sus ingresos y pagar los menos impuestos que se pueda. Pero pasa exactamente lo mismo a nivel del contribuyente chiquito, del mediano y del grande. Todos quieren pagar menos impuestos. ¿Por qué creen que en Bolivia los dependientes compraban facturas? Ahora ya no se puede, ¿no ve? Pero antes el mercado negro de facturas fue un mercado pues gigante, ¿o no? Sí, doctora. Incluso hubieron procesado, ¿no?, en distintos departamentos por ese uso, ¿no?, de material falsificado, ¿no? ¿Por qué era falsificado? Porque en realidad estaban clonando facturas
o porque directamente imprimían talonarios de facturas y empezaban a emitir facturas a nombre de cualquiera. Entonces, ese es el tema. ¿Cuál es entonces el objetivo de las administraciones tributarias en general? Optimizar sus recaudaciones. ¿Para qué? Para que el Estado pueda cumplir con sus fines de manera óptima, de manera eficiente, de manera efectiva. Zulema, ¿alguna consulta? No, doctor. Zulema, querida, apágueme su micrófono entonces, por favor. Gracias. Ok, entonces decíamos, ¿no? Todos los contribuyentes van a buscar pagar menos. Todas las administraciones tributarias van a buscar cobrar lo óptimo, ¿no? Mejorar cada vez más su recaudación. ¿Para qué? Para que el Estado cuente con los recursos suficientes para atender todas las necesidades, ¿no? Bien. Entonces, justamente por eso, porque como el contribuyente en general no quiere pagar tributos, y esto es así aquí en la China y donde estemos, y como las administraciones tributarias quieren cobrar lo más posible, y eso es aquí en la China y en Estados Unidos y en Europa y en todos los países es lo mismo, entonces se ha establecido que un incumplimiento grave es no pagar impuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque estás afectando a la sociedad, porque estás impidiendo que gente necesitada pueda tener acceso a los servicios más básicos que el Estado tiene que financiar con recursos, ¿no? Nadie te va a regalar vacunas, ningún profesional le va a regalar su fuerza de trabajo al Estado, ningún fabricante le va a regalar insumos médicos o equipamiento médico al Estado, todo tiene un costo, ¿no? Entonces, el sistema de sancionatorio en materia tributaria surge justamente del incumplimiento de los deberes del contribuyente, ¿no? Que estos deberes pueden ir de lo más grave, o sea, de lo más importante a lo más leve. No todos los deberes son tan importantes, no todas las obligaciones son tan importantes, ni todas son menos importantes. A ver, acá tenemos dos tipos de obligaciones que son generalmente las que abarcan todas las demás obligaciones. Tenemos lo que es la obligación material. ¿Qué será la obligación material de la relación jurídico-tributaria? ¿Qué es la obligación material, jóvenes? Doctora, ¿se refiere al pago de efectivo? ¿Cómo el pago de impuesto? efectivo? O sea, sobre el impuesto que nosotros tenemos que se genera a través de la transacción, hay un deber que se debe pagar en efectivo. Pero no, a ver, puedes pagar también en valores, puedes pagar en CDIMS, puedes pagar en títulos. Pero eso no cambia la naturaleza de la obligación cuando es obligación material o cuando es obligación formal. ¿A qué se refiere la obligación material? Doctora, ¿podría ser a los errores cometidos, por ejemplo, en la emisión de una factura? No, mi cuando corazón. Cuando haya tachadura y hayamos cometido el error y cuando queremos rectificar o estamos en una fiscalización, no, mi tendríamos corazón. un error. No. Doctora, ¿se refiere a la cuantía, doctora? No, tampoco se refiere a la cuantía. La obligación material es la obligación que tiene el contribuyente de pagar el impuesto, ya sea pequeño, grande, mediano, lo que sea, lo correcto. La obligación formal se refiere
al accesorio, es decir, a la multa, al interés, a la sanción que puede surgir del incumplimiento cuando no se ha pagado el impuesto. Entonces, cuando tú no pagas un impuesto, hay dos obligaciones. Una obligación material. ¿Cuál es la obligación material? Pagar el quantum debido del impuesto, que no importa cuánto sea, puede ser, no sé, 100 pesos. Si eso es lo que tienes que pagar por impuesto, tienes que pagar. Y la obligación formal, que viene a ser los intereses, las actualizaciones y las multas que pueda generar ese incumplimiento, ¿no? En otras palabras, lo más importante es el pago del impuesto. Si el contribuyente paga todos sus impuestos correcta y oportunamente, ¿está sujeto a algún tipo de sanción? No, pues ya que habría cumplido con todos sus deberes y obligaciones. Exacto, porque el pago correcto, oportuno, bajo las condiciones, mecanismos y herramientas definidos por la administración tributaria, extinguen la obligación. ¿Qué quiere decir? Si yo pago lo que tengo que pagar, el momento que tengo que pagar a través de la oficina virtual, pago en el banco el monto exacto, correcto, nadie tiene por qué molestarme, se termina la obligación y chao, ahí muere, ¿no? Pero si yo que tengo que pagar 100, hago todo lo que tengo que hacer y me invento lo que fuera o no pago, o por último pago solo 50, ahí sí surgen dos tipos de obligaciones. Primero, la material, que es pagar el impuesto correctamente, y las obligaciones accesorias, que es la multa que se va a aplicar, la actualización que se va a aplicar, el interés que se va a aplicar, porque yo no he pagado correctamente. Hasta ahí, ¿se entiende? Jóvenes, ¿se entiende o no se entiende? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Perfecto. Bien. Entonces, dentro de estas conductas que puede tener el contribuyente, hay conductas más graves y hay conductas menos graves, ¿no? ¿Cuándo una conducta es grave? Cuando el contribuyente deja de cumplir una obligación material con intencionalidad, ¿no? Sabiendo los efectos que va a ocasionar. En otras palabras, ¿no? Cuando el contribuyente decide no pagar, pero sabe que al no pagar está causando perjuicio, o para no pagar utiliza algún mecanismo ilícito, por ejemplo, compra facturas, por ejemplo, altera sus libros, por ejemplo, oculta información. En esos casos, el contribuyente está actuando, se dice, con dolo. ¿Qué quiere decir el dolo? Intencionalidad, sabiendo los resultados que su conducta va a causar, va a ocasionar, sabiendo que el no pago de ese impuesto va a generar un perjuicio al Estado, porque él no está pagando porque no puedes, no porque definitivamente no quiere pagar, ¿ya? Pero hay otro tipo de conductas que no tienen esa intención. ¿Cuándo? Cuando el contribuyente se equivoca, cuando el contribuyente se enferma, cuando el contribuyente tiene alguna situación que le impide cumplir oportuna y correctamente con la obligación tributaria, ¿no? No es que el contribuyente maliciosamente ha decidido no pagar, sino se ha podido equivocar, ¿no? Ha hecho mal su cálculo. O, por ejemplo, habiendo hecho bien su cálculo, no sé, pues el día que tenía que ir a pagar, le pasa algún accidente, o de pronto el contribuyente entra en liquidez, o de pronto el contribuyente tiene algún conflicto ajeno que va a determinar
el incumplimiento de la obligación tributaria, pero no es una acción voluntaria. En ese caso se llama culpa. ¿Qué quiere decir? No ha podido prever, no ha podido establecer el resultado de su conducta, aunque el resultado mismo de la conducta es que no ha cumplido, que no ha pagado oportuna ni correctamente. ¿Se entiende? En la parte de introducción, doctorita, está excelente. Me encanta el primer párrafo, porque habla sobre la diferencia y el grado de dolo, ¿no? Lo que usted explicaba, ¿no? La culpa, la intencionalidad de cada acto en materia tributaria, ¿no? Así es. Entonces, lo que hace el Estado es medir, ¿no? Va a medir la conducta del contribuyente y el resultado. La conducta se mide a través de el dolo, es decir, si ha habido o no ha habido intencionalidad. Y el resultado se mide a través de la cuantía del perjuicio. ¿Cuánto siempre ha dejado de pagar el contribuyente? Si el contribuyente ha dejado de pagar, no sé, pues 1.000.000 de bolivianos, es mucho más grave que cuando el contribuyente ha dejado de pagar 100 bolivianos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque para cobrar 1.000.000 o para cobrar 100, la administración tributaria va a incurrir en el mismo costo. O sea, tiene que fiscalizar, tiene que hacer un proceso de determinación, tiene que hacer un análisis de documentos, va a pasar exactamente el mismo tiempo, donde la administración va a priorizar, obviamente, aquel contribuyente que tiene un incumplimiento cuantioso. ¿Para qué? Para que este costo en el que está incurriendo la administración de controlar, fiscalizar, verificar, sea un costo que justifique la recaudación, ¿no es cierto? En ese caso, la administración lo que va a priorizar son aquellos montos altos, es decir, el daño económico, ¿no? Ahí seguramente va a poner sus mejores esfuerzos. Bien. En ese entendido, el régimen sancionatorio, es decir, todo lo que un contribuyente puede incumplir, se va a diferenciar de acuerdo a la gravedad del hecho, ¿no? ¿Cuándo es más grave? Cuando ha habido dolo y cuando la cuantía es elevada, cuando el daño es importante. En general, las sanciones que se aplican tanto a las contravenciones como a los delitos, o sea, ilícitos, pueden ser bastante diferentes. Tenemos desde la sanción privativa de libertad en caso de delitos, tenemos multa, tenemos clausura, tenemos en algunos casos comiso, cuando estamos hablando de contravenciones. Es decir, no todas las sanciones son igual, porque se prioriza la conducta y el efecto, o sea, el daño, ¿no? Entonces, ¿qué son los ilícitos tributarios? Los ilícitos tributarios tienen que ver con el incumplimiento en que va a incurrir un contribuyente en materia tributaria de las normas establecidas en ley, en decreto o en normas reglamentarias emitidas por la administración tributaria. Cualquier incumplimiento, ojo, es un ilícito, pero los ilícitos se dividen en delitos, los más graves, y contravenciones, los menos graves. Los delitos tienen un proceso penal que se va a seguir ante la autoridad competente, que es el juez. Los ilícitos, contravenciones, tienen un procedimiento administrativo que se va a seguir ante la propia administración tributaria.
Hasta ahí, ¿se entiende? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Sí, Ahora doctora. decíamos, los ilícitos nacen del incumplimiento de los deberes, ¿no? Y también decíamos, los deberes, los derechos, las garantías del contribuyente tienen que estar establecidas en ley. ¿Por qué? Porque son limitaciones para la administración tributaria. En ese sentido, es importante que conozcamos cuáles son los derechos, las garantías y los deberes del contribuyente para saber qué es lo que tiene que respetar la administración tributaria, pero también que debe cumplir de manera obligatoria el contribuyente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, entre los derechos del contribuyente que tiene derecho a ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Qué quiere decir? Desde que el contribuyente se registra, obtiene su NIT y realiza sus actividades económicas, la administración tributaria le tiene que mantener permanentemente informado, actualizado en el cumplimiento de sus obligaciones, pero sobre todo en la normativa, porque el cambio de normativa puede en algún caso determinar el incumplimiento de parte del contribuyente. Por eso el contribuyente tiene que saber en qué momento cambia la norma, si la norma se amplía, se restringe, si se modifica. Tiene que estar al tanto y es obligación de la administración tributaria mantenerle al contribuyente debidamente informado. ¿Cómo es que la administración tributaria mantiene informado al contribuyente sobre las obligaciones o sobre las normativas de la administración? ¿A través de qué mecanismos informa la administración tributaria al contribuyente? Por correo electrónico o comunicados en su página. ¿Ya? ¿Qué más? El buzón tributario también, otra opción. Muy bien, ¿qué más? A través de las resoluciones normativas de directorio. Claro, pero ¿cómo informa sobre las resoluciones normativas? A través de su página. ¿Ya? ¿Los contribuyentes revisan la página de la administración todos los días? No, los contadores, en todo caso. Sí, pero el contribuyente es el que tiene que estar actualizado, más que el contador. En algún momento te llega la información al celular si es que está actualizado tu número. ¿Ya? ¿Dónde más te llega? ¿O cómo es que te puedes informar? Cuando hacen sus cursos de capacitación. Muy bien, los cursos de capacitación. ¿Dónde más? Por medios digitales, ¿no? En sus portales de redes sociales, ¿no? Medios digitales. Exactamente, las plataformas, todo lo que son redes sociales, ¿no? En este momento, todo lo que es Facebook, todo lo que es YouTube, todo lo que es Instagram, tienen ellos que publicar permanentemente cualquier información que sea de interés para el contribuyente. Bien. Otro derecho del contribuyente es que la administración tributaria resuelva las cuestiones planteadas por el contribuyente dentro de plazos establecidos. ¿Qué cuestiones puede plantear el contribuyente? En esa parte, doctora, medio que no estoy de acuerdo, porque en los plazos no cumplen, se tarda mucho. Pero bueno, también imagino que el universo de contribuyentes y de casos que deben haber son muchos, ¿no? Una cosa es que no estemos de acuerdo con lo que hace la administración y otra cosa es que no estemos de acuerdo con la norma. Evidentemente la norma se tiene que cumplir, ellos tienen que responder, pero obviamente también hay que considerar que hay ciertos procesos y procedimientos que tienen plazos, ellos tienen que cumplir los plazos, y hay otros que no tienen plazo, ¿no?
¿Qué cuestiones podríamos requerir o plantear a la administración tributaria? El contribuyente, ¿qué le puede pedir a la administración tributaria? Doctora, quizá pueda solicitar a la administración tributaria o plantearle la posibilidad de alguna facilidad de pago. Ya, muy bien, facilidades de pago. ¿Qué otra cuestión tiene que...? Proyectos de rectificatoria. Ya, rectificatorias. ¿Qué más uno puede pedir a la administración? Corrección de errores materiales. Ya, ¿qué más? Esa es la rectificatoria, ¿no? ¿Qué más podemos pedirle a la administración? A ver. Certificados de no adeudo tributario. Certificado de no adeudo, muy bien. ¿Qué más? Capacitaciones también, doctora. Capacitaciones. ¿Qué más? Doctora, ¿qué hay acerca de las acciones de repetición? ¿Contaría? También, claro, pues nosotros podemos pedir acción de repetición y nos tienen que responder. Todas estas situaciones que nosotros podamos plantear a la administración tributaria, la administración nos tiene que responder, pues así nomás es. Bien. Tenemos también derecho a solicitar certificación y copia de nuestras declaraciones, ¿no? ¿Para qué podríamos pedir certificaciones y copia de las declaraciones? ¿Por qué pediríamos? Para tener un respaldo de la documentación que hubiéramos presentado. Ya, ¿para qué otra cosa? Está bien, claro, para tener respaldo. ¿Para qué más podríamos pedir? Para firma de contrato, para presentar la documentación a la entidad financiera. Ya, para sacar un crédito, por ejemplo, ¿no? Ya, ¿para qué más necesitaríamos una certificación? Como prueba de descargo en una fiscalización. Como descargo, muy bien. Nosotros tenemos el derecho de requerirle a la administración certificaciones, ¿no? Quiero que se me certifique en qué momento se ha pagado tal impuesto. O quiero que se me certifique en qué momento se me ha notificado. O quiero que se me certifique qué deuda tengo. O quiero que se me certifique que no tengo deuda, ¿no? O sea, todos eh, esos requerimientos nosotros lo podemos hacer independientemente porque nosotros podemos utilizarlo en algún momento determinado. Tenemos derecho a la reserva y confidencialidad de los datos, informes o antecedentes. ¿Por qué nuestra información es confidencial? Para que no vaya a sacar cualquiera persona los certificados, vaya el titular del NIT, por ejemplo. Evidente, pero ¿por qué es confidencial? O sea, nadie puede sacar más que nosotros, totalmente de acuerdo. Pero ¿por qué? ¿Por qué esta información es confidencial? Podría ser porque como es confidencial, mucha gente podría haber malintencionada que pueda usarlo mal esa información. ¿Cuál sería el mal uso que le puedan dar? A ver. Sí. Digamos, habla como darle una mala imagen sobre ese contribuyente en caso de que tuviera deudas, por ejemplo. Ya, pero no nos preocupa tanto el tema de la mala imagen, ¿no? Salvo Porque es un que esa derecho a la, mala imagen te lleve a perder clientela. es un derecho en la Constitución la privacidad. Ya, está bien, pero esta es información no necesariamente es personal, ¿no? O sea, no se trata, digamos, de tu estado civil, tu edad, tu género.
es más bien información contable, ¿no? ¿Por qué no? ¿Cuál será la restricción para que te puedan dar esta información de cualquier contribuyente? Yo, por ejemplo, digamos, no sé, quiero saber que el contribuyente Juan Pérez ha pagado o no ha pagado sus últimos impuestos. ¿Puedo saber? No. ¿Por qué? No. Está bien, no puedo. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué no puedo? Porque usted no es el titular, usted no es el contribuyente titular, el apoderado. Está Y esa clarísimo. información. Pero ¿por qué la administración tiene la obligación de proteger mi información? Porque es nuestro derecho. Ya está bien, es tu derecho, pero ¿por qué es tu derecho? Tiene que haber una razón, ¿no ve? Es decir, tienes un derecho, no porque alguien haya dicho, no, 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 no queremos darle información. Tiene que tener algún sentido, alguna razón de ser. Para evitar falsificaciones. Ya, para evitar mal uso, para evitar falsificaciones, para evitar que tu información sea mal utilizada. Por ejemplo, si yo supiera el NIT de Juan Pérez, se me puede ocurrir sacar facturas a ese nombre y voy a perjudicarlo a este señor Juan Pérez y me voy a beneficiar. Y eso puede ser que ni siquiera deje rastro, ¿no es cierto? O en algún caso también puede afectar incluso a secretos industriales y comerciales. Hay fórmulas que son patentadas y que se podrían traslucir o se podrían identificar a través de la información contable de la empresa. No te olvides que en la información contable de la empresa está todo lo que compras y está todo lo que vendes, ¿no? Además, esa información puede ser mal utilizada por los competidores para sacar a una empresa del mercado, ¿no? Entonces, o puede ser mal utilizada para extorsionar a la empresa. Entonces, la administración tiene la obligación de proteger esa información que no es personal, por cierto, es comercial, ¿ya? Bien, por supuesto que el contribuyente tiene el derecho que se le trate con el debido respeto, la consideración, para que se le informe de manera educada, para que se le atienda con prioridad, porque pues es en razón al contribuyente que la administración tributaria tiene trabajo, ¿no? Al debido proceso, esto es un tema muy importante, y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios. ¿Qué será el debido proceso? ¿Qué implica el debido Dice, proceso? Adelante. podría ser cuando el contribuyente tiene algún proceso eh, en curso, tiene derecho a ser informado en cada etapa. Ya, muy bien. ¿Qué más? Está bien, tienes que ser informado, tienes que ser comunicado en cada etapa. ¿Qué más? Dicen, también sería que el contribuyente pueda defenderse y presentar documentos que prueben su inocencia. Muy bien, tienes derecho pues a defenderte, porque al final del día te están acusando de que no has pagado. Y si te demuestran que no has pagado porque tú no puedes presentar prueba, no te vas a poder defender, ¿cuál va a ser el resultado? La sanción, ¿Y pero las cuál es la multas, todo eso. sanción? Pues no solamente son las multas. ¿Cuál es la sanción? Lo que es más grave, a ver. La cárcel, la privación Privación de libertad, doctora. No, 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 no. Vas a perder pues tus bienes porque la administración te puede rematar o no. ¿Puedes rematarte la administración? Sí, doctora. Puede
puedes retenerte tus cuentas. ¿Puede o no puede? Sí, puede, doctora. Tiene toda la facultad. Puede retenerte tus cuentas, puede cobrarte incluso coactivamente. Y eso obviamente a cualquier contribuyente, a cualquier empresa, a cualquier actividad comercial le perjudica, porque le deja sin liquidez. Ahora, si tú te vas a quedar sin liquidez porque no has pagado impuestos, es una cosa. Si tú te vas a quedar sin liquidez porque haya un error en el procedimiento, es otra, y eso es grave. ¿No ve? ¿Se entiende? Jóvenes, creo que ya Sí, están doctora. dormidos. Sí, doctora. Sí, doctora, estamos acá. Bueno, ok, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Doctora, el tema de respetarte, habló hace rato de derecho de los ciudadanos. El tema de la implementación de la IT, los recursos alzados, jerárquicos, es para, en un sentido sería para respetar esa obligación o esa parte de la administración tributaria de respetar y cumplir esos procesos y deberes en contra de los contribuyentes? Sí, de alguna manera tiene que ver con lo que tú proteges cuando vas a impugnar, pero no necesariamente, ¿no? Porque la administración puede incurrir en errores de forma o en errores de fondo. Cuando no se cumple con el debido proceso, no es un error de forma, es un error de fondo. Esto afecta a incluso la nulidad del procedimiento, ¿no? Entonces es grave. Doctora, sí. En el caso, digamos, de que un contribuyente no haya pagado sus impuestos, bueno, haya declarado todo conforme, pero no haya pagado sus impuestos, podrían llegar igual a, como decía, a incautar sus bienes. Claro, pues, por supuesto. En cualquier caso que un contribuyente no ha pagado, la administración tributaria puede ejecutar coactivamente la obligación y para eso no necesita siquiera auxilio judicial. Gracias, doctora. Bueno, jóvenes, vamos a quedar acá. Para la siguiente clase, por favor, lean el material que se les ha dado, que en realidad es el Código Tributario, algunos artículos. Vamos a hablar de lo que son derechos y vamos a hablar de lo que son deberes, así como yo he expuesto ahora, van a exponer ustedes en grupo, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra duda? Doctora, el tema del control de lectura, ¿cuál es la metodología que vamos a utilizar? Por eso van a revisar, van a darle una lectura, si tienen tiempo lo discuten en grupo y el día miércoles lo vamos a analizar, pero vamos a analizar por grupo. Muy bien. Poner por grupo, ¿ya? Muy bien. Perfecto. Bueno, jóvenes, nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles, doctor. El miércoles, un gusto. Buenas Hasta noches. luego, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Y presente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Hasta luego, doctora. Hasta luego, buenas noches.